Efemérides de hoy, miércoles 28 de agosto, y empezamos en 1525, porque casi un siglo antes que llegara el Mayflower, los españoles desembarcaron en Florida y fundaron esta ciudad, San Agustín. ¿Por qué se llama San Agustín? Bueno, porque ayer era el día de Santa Mónica, que es la madre de San Agustín, y por eso pues crearon este fuerte en el norte de Florida. Pues una estructura, bueno, ahí la ven en su majestuosidad. Si nosotros, siempre las comparaciones son odiosas, pero viendo, por ejemplo, toda la estructura y todo el complejo de Panamá la Vieja o el complejo pues, de Portobelo, uno dice, los gringos han tenido que inventarse su historia casi a pasos agigantados. Uno va a ese lugar, un lugar que incluso en ese tiempo era un lugar marginal, pues lejos de los verdaderos centros de poder, que eran La Habana, Panamá, pues, Perú o México. Y esto tú vas a esta ciudad y pareciera que los españoles no solamente llegaron ahí, sino que pareciera que desde ahí hicieron toda la conquista de América. Eso sí tienen los americanos, los gringos tienen eso de que para ellos, pues, si tienen que, van a moldear la historia para que todo parezca que ahí pasó cualquier cosa. Por ejemplo, a los que hemos ido a San Antonio en el Álamo, uno dice, pero esta pinche casita, ¿quién la defendió? ¿Y por qué tanta la importancia de esa historia? Pues esa, porque realmente uno, para tener ese sentimiento nacional, para querer a su país, uno tiene que entender cómo llegamos donde estamos. Y eso es lo que han hecho, pues, con todo ese montón de complejos que tienen. Vamos a 1903, hablando de los americanos. Hoy, pues, se funda una especie de ícono de la cultura americana, la compañía de Harley Davidson. Pues, imagínense que esta compañía de motos es tan importante que ella, pues, patentó el sonido de sus motocicletas. Es decir, ese ruido, pues, característico, pues ellos patentaron eso para que solamente las Harley Davidson suenen de esa forma. Vamos a 1910, porque hay una contradicción. ¿Qué día nació realmente la Madre Teresa de Calcuta? Agnes Goxa, pues Agnes, capullito, significa eso en lengua eslava. Pues ella siempre dijo que nació un día como hoy porque fue el día que la bautizaron. Ojo, pues Premio Nobel de la Paz en 1975. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esta mujer con Winston Churchill? Mucho. ¿Por qué? Porque esta señora, bueno, dicen que tenía una voz maravillosa, incluso de niña manejaba y dirigía el coro en las iglesias, fue profesora en Francia, pero ella dice que le dio tanta lástima lo que estaba ocurriendo con las hambrunas en la India. Una hambruna provocada por los ingleses al final de la guerra para mantener a los indios tranquilos y para que no hubiera una revolución o una especie de levantamiento. ¿Qué hizo Churchill? No le mandes comida. 5 millones de personas murieron. Bueno, eso es lo que motiva que esta señora se vaya a Calcuta. Y ahí realiza, pues, con sus misioneras, esa labor por el cual se le reconoce y por lo cual está en los altares desde el año 2015. Acuérdense que está Santa Teresa de Calcuta. Una cosa importante, pues que alguien, pues, han estado haciendo estudios sobre una especie, bueno, y hay una leyenda negra que dice que esta señora era una especie de sádica, pues que disfrutaba del dolor, porque dice que a través del sufrimiento uno llegaba a la gracia, y que sus hospitales y morideros en Calcuta y en la India eran una especie de cámaras de tortura. Sobre todo es una leyenda nacida en Estados Unidos, donde también le aducen que las Madres de la Caridad tienen propiedades importantísimas y valiosas en ciudades del mundo. Yo creo que no han venido a Panamá, donde el centro de estas señoras está en Samaria, no exactamente en Samaria, allá en Judea, sino aquí en San Miguelito. Vamos a 1953, porque uno tiene que tener siempre un norte. Y yo creo que, a pesar de lo limitado que era José Antonio Remón Cantera, pues, ¿qué hizo? Vamos a buscar algo que nos unifique a los panameños. Un hombre que venía con las manos manchadas de sangre del golpe de Estado de 1951, que había quitado y puesto 5 presidentes, dice, llego a la presidencia y me toca decir algo. Obviamente este no es Remón Cantera, pero dentro de todo lo que dijo este señor, ahí pronuncia ese discurso llamado el discurso de la dignidad. Ni millones ni limosnas. Queremos justicia. Lo dice en la Plaza 5 de Mayo y con él convoca, pues, a las mentes más brillantes,
Harmodio Arias, Ricardo J. Alfaro, que uno dice, ¿cómo esta gente se juntó con esta chusma? Pero bueno, cuando el fin ulterior va más allá de las simples tropelías políticas, pues toca. Pues no olvidemos que el tratado Remón-Eisenhower, que obviamente se llama Remón en honor a él, que lo mataron durante la negociación de este tratado, fue el tratado con el que Panamá consigue muchas más reivindicaciones en los 50 años de historia que teníamos con los Estados Unidos. Además de que se nos devuelve la mitad de la ciudad de Colón, gran parte de la capital. Bueno, incluso Punta Paitilla se le devuelve gracias a ese tratado, se permite pues, que ya los panameños no iban a comprar los comisariatos, lo que desarrolla el negocio de supermercados en Panamá, pues se libera gran parte de la vía transísmica. Por eso es que nosotros hablamos en millas en la carretera Colón, porque todo el mundo dice, ¿por qué aquí decimos milla 8 y milla 9? Bueno, es que esa era parte de la zona del canal que gracias al señor Remón se libera. Bueno, se libera y de una vez se invade y ahí es donde nace San Miguelito. Vamos a 1963, porque la pieza oratoria más importante que se pronunció en el siglo XX se dijo un día como hoy, hace 56 años. I have a dream, yo tengo un sueño. Bueno, una pieza maravillosa que incluía pues retórica griega, versículos bíblicos, y que termina, somos libres, al fin libres por la gracia de Dios. Bueno, este discurso, pues, para que ustedes vean cómo es esto, que tiene, pues, tiene sus aquellos, porque ¿quién era el dueño de un discurso de la majestuosidad de esta? Esto llevó al propio Martin Luther King a una disputa legal con la CBS, que también decía que el discurso era de ellos porque fueron los que lo transmitieron. Este fue uno de los primeros discursos no de alguien que no era el presidente de los Estados Unidos, que fue transmitido en cadenas de radio y televisión. Bueno, una pieza oratoria que, ¿dónde se habrán ido esos políticos que tenían pues ese verbo, que decían cosas maravillosas? Bueno, él incluso usa, que tuve que ir al diccionario a saber, porque él dice, 5 scores ago. Scores, ¿qué significa scores? Bueno, los americanos tienen pues una medida que en español no existe, que significa 5 años, 20 años. Bueno, 5, 20 años atrás, es decir, hace 100 años, haciendo referencia al discurso de Lincoln en Gettysburg, también otra de las grandes piezas de oratoria, dicho casualmente 100 años antes. Cosas de la historia.